Blanca, Hola, como ven, aquí está. ¿Se acuerdan de esto? Por favor, lean. Había una tareita pendiente. Siento decir que solamente 2 personas se acordaron. Blanca y Yenara. Es súper importante en esta técnica que es la acuarela, el trabajo constante, permanente y cuantioso. En la mañana algo decía de que en esta técnica se ve cuando la cantidad se va transformando en calidad. Entonces, es muy, muy importante una gran cantidad de acuarelas para lograr la soltura propia de la acuarela. Los conceptos que estamos viendo, que ya los empezamos a esbozar de la clase pasada, son dentro del gran tema de la composición, es el enfoque y el encuadre. El enfoque, explicábamos que es la selección de lo que vamos a mostrar. Y el encuadre es como estas cosas o estos elementos que queremos mostrar, cómo los ajustamos a un marco. Encuadre es como enmarcar. ¿Qué es lo que ponemos dentro? ¿Cómo lo colocamos? Y el enfoque es la selección de lo que queremos mostrar. Y obviamente todo esto está relacionado con la relación de la figura y el fondo. Estas cosas las vamos a ir cada vez ampliando un poquito más y que vayan siendo ya conceptos integrados en cada una de las composiciones que se hagan de aquí en adelante. Hoy quisiera tener la pantalla completa, pero no me resulta. Ya, ahí quedó. Perfecto. Aquí tenemos el trabajo de Blanca, ¿cierto? Aquí está primero que nada la construcción de la forma, ¿cierto? Que para esto conviene muchísimo tomarse el tiempo necesario. Una buena construcción y luego de eso pasamos al color. En cualquier momento, cualquier pregunta. Aquí el trabajo de Yenara que me mostró hoy día y me había mandado la foto durante la semana de la construcción de la forma. Aquí, con respecto, podríamos llamar aquí de la relación de la figura con el fondo. Se fijan que a este trabajo de Yenara, haciéndole los recortes que me permite el computador, la imagen digital, lo simplifiqué. Se fijan que simplemente dejé esta línea de atrás, separando lo que es el fondo de la superficie de donde están los 3 objetos. Eso es importantísimo, ese ajuste que uno hace del espacio por un lado y de las cosas entre sí también. ¿En qué relación, cierto? Que están formando una especie de triángulo isósceles, un triángulo irregular. Por el momento estamos trabajando con un fondo lo más simple posible. Ahora, si se fijan aquí, yo me preocupé de esta división entre el fondo y la mesa. Jaco, por favor, me confundí, lo contesté a Juan Enrique por un canal donde había más personas. Isabel, se te está escuchando la voz, por si acaso, para que sepas. Como les decía, se fija que en este enfoque, Yenara deja aquí justo al medio, prácticamente dejó. Esta inclinación probablemente se debe a un error de la fotografía, porque obviamente esta línea del fondo es completamente horizontal y se ve como en declive.
conviene ajustarla y ponerla bien horizontal para que nos dé equilibrio y estabilidad, que son los grandes objetivos de una composición. Entonces, en vez de dejarla en medio, la dejo aquí en la posición aproximada del 3/4, ¿cierto? Esto sería como, perdón, 3/3. Esto sería aproximadamente 1/3 de lo que es el formato, de lo que es la altura de este formato. Eso lo vamos a seguir viendo, ¿ah? Aquí Blanca, yo me tomé la libertad de hacer unos recortes. ¿Te fijas? Esta es la imagen que tú mandaste en general. Sí, tómese todas las libertades necesarias, profe. Gracias. Y te fijas que aquí yo le corté, ¿te fijas? Le corté un poco de este espacio. ¿Verdad? Que cambió. Dejé la línea del fondo también en uno de los tercios. ¿Te fijas? 1, 2, aquí, en este espacio. Entonces dejé un fondo de 2/3 y aproximadamente una base de 1/3. Tomando esta línea, la línea de la altura, digamos. Si ustedes pueden apreciar, esta composición le da un poquito más de estabilidad. Aquí las formas muy en el centro tienden un poquito a levitar, a perder, a hacerse más leves, a perder un poquito de peso. Con esta otra composición, las formas como que se asientan con más firmeza en la base. Esos son los pequeños, grandes detalles en los que incide la composición. Ahora, obviamente hay que notar, si yo quisiera hacer realmente que unos objetos fueran más livianos, lógicamente me podría convenir esta forma de componer. Todo en el arte es todo bastante relativo, no hay leyes absolutas. Bien. Aquí también yo me tomé otra libertad, Blanca, de que aquí, te fijas que yo le recorté un poquito de los costados. Hice que de alguna manera los objetos ocuparan más espacio del formato. Así es, sí, se ve mucho mejor, profe. Porque da la impresión de que se pierden un poco con Claro. mayor espacio. Claro, quedan un poquito... Aquí entonces al enfocarlo en el fondo es como enfocarlo un poquito más cercanamente. Y el espacio me lo permite porque queda aire, queda espacio en los costados. Se fija aquí no, absolutamente no es obligatorio que aquí sea la misma distancia, si aquí está 10 centímetros, pongámosle 5 centímetros, que aquí también hay un espacio de 5 centímetros. Es como una regla general, pero obviamente no es absoluta. Todo depende también de la intención, de la forma, de lo que se quiera expresar. Eso en cuanto a recortes. Estos son trabajos de la clase pasada que iban muy, muy bien. Ahora estamos trabajando con los mismos elementos, con muy poco color, pero hay color, que después de una o 2 horas de observación empezamos a ver en realidad que estos colores empiezan a aparecer en los reflejos. Al principio pareciera que, claro, todo es gris, pero como le digo, después de 1 o 2 horas de observación, en que la retina se empieza a sensibilizar, se agudiza la vista, empezamos a ver los colores reflejados en toda el área, desde el fondo hasta estos bordes. Por lo demás, todos estos elementos metálicos están reflejando también a las personas que están observando. O sea, se fijan aquí al fondo, están las ventanas, aquí también probablemente hay ventanas reflejadas en las superficies metálicas. Esto siendo una composición tan simple, ¿cierto? Son 3 elementos más o menos similares, todos los podríamos representar como esferas, ¿cierto? Son un poquito esféricos, sobre una mesa ubicada en forma horizontal, pero sin embargo hay un mundo de brillos, reflejos, irradiación
del color hacia el espacio. ¿Se fijan aquí? Esto, hay una gran cantidad de colores, desde los azulados, rojizos, amarillos. Las sombras también es otro gran tema dentro de la composición. Forman parte de la composición también. Entonces, estos desafíos de estos bodegones con 3 elementos no es menor, ¿eh? Así que tenemos que continuar con ello. Yo les pido que ustedes en casa vayan haciendo sus ejercicios. Lo ideal sería uno diario. Por eso se les garantiza que la mano en la pincelada se suelta y se pueden lograr grandes cosas. Con una buena composición y ya con un manejo del pincel, de la aguada, pueden salir cosas estupendas. Perdón, esta es la foto original, digamos, la que yo tomé en la sala de clase. Aquí yo tengo 2 posibilidades, desgraciadamente. Aquí está como declinando, cayendo un poquito esta línea, cuando obviamente tiene que ser completamente horizontal. Aquí está la división igual en 3 tercios, ¿cierto? Solamente que el límite de la mesa lo puse en el tercio de arriba aproximadamente, y en esta otra la puse en el tercio de abajo, dejando el muro más grande, se fijan, y en este caso es la mesa la que ocupa mayor espacio. Son 2 opciones, completamente válidas las 2, pero conviene que sea una o la otra, que no esté, digamos, propiamente la división muy cerca del medio, sino que ubicada en uno de los tercios de la cuadrícula que ya todos conocemos, que es la misma que usa la cámara fotográfica. Aquí vemos el proceso del trabajo de llenar este estudio, ¿verdad? Sí, creo. Llenara. ¿Aló, me escuchan, chiquillas? Dice a Cecilia, es que no le apuntaba al mouse. Este es tu trabajo, ¿cierto? Sí. Sí. Aquí está en los comienzos, ya está más avanzado, en que empiezan a aparecer, ¿cierto?, las sombras en el muro, las sombras en el metal, los reflejos, etc. Aquí está el trabajo de, si no me equivoco, de Carolina. ¿Se acuerdan, chiquillas, quién estaba en la mañana? Éramos 3. Bueno, les faltaba muy poco para terminar. Desgraciadamente faltó el tiempo. Aquí la alumna se tuvo que retirar más temprano, pero si hubiera tenido una horita más, lo habría terminado muy bien. Porque esa es la gracia de la acuarela, que es de una rápida resolución. Y ese es el objetivo de lograr esa rapidez en la resolución. Para eso, obviamente, necesitamos una buena composición, un buen trazado, una buena construcción de la forma, para luego el trazado con la resolución con la acuarela sea rápida. Profe, ¿Sí? y no está recortada, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Esa no? Creo que no. Yo diría que no. Ya. Voy a mirarla, espérate, la voy a mirar aquí en el... Mira, en verdad yo la encuadré un poquito, ¿ah? Porque el formato es más grande. Y había, por ejemplo, aquí abajo había un área donde faltaba trabajo, entonces, ahora inconscientemente la alumna estaba encuadrando a esto, donde terminó ya de trabajar aquí. ¿Te fijas? Aquí terminan unas manchas. O no, pero como es un trabajo que no está terminado, realmente no lo podemos decir categóricamente. Pero sí podemos decir que es un trabajo que iba muy bien encaminado. Aquí se ven los reflejos de la fruta en el metal de la mesa. Aquí en el mango de la tetera ya se ven
estos acentos que los puede dar la acuarela con mucha propiedad, estas diferencias tonales, estas pequeñas diferencias, estas manchas, todo eso está muy bien, es muy propio de la acuarela. También, estos trazos así, uno sobre otro, que van creando los reflejos, los brillos. Aquí. Este trabajo, si no me equivoco, es de Marisol, que también hay un buen avance, pero claro, faltó la resolución. Aquí hay unas deformidades, pero que son por el ángulo en que tomé la fotografía, que produce esas deformaciones. Pero aquí vemos ya cómo Marisol está aplicando color, ¿cierto? Tanto en la tetera como en la teterita se ve. Hubo bien poca asistencia en la mañana. Hubieron personas, obviamente varias personas, por lo menos 3, se excusaron, dan el motivo y perfecto, ningún problema. Pero igual me preocupa un poquito la baja en asistencia. Aquí yo saqué de internet algunas acuarelas para que le echemos una mirada. Principalmente me interesa que observen la pincelada, ¿cierto? Aquí es súper claro que es una pincelada súper espontánea, rápida, en que los tonos se calculan previamente y se aplican muy certeramente. Ahora, mientras esté la mancha líquida todavía, es posible agregar un acento y el agua se encarga de fundir o difundir el color o el tinte por el papel. Esas son las grandes posibilidades de la acuarela, que se puede trabajar en húmedo o en seco. Con la humedad se van a producir estos efectos súper característicos de la acuarela, que son esta difusión capilar, que a través del agua los tintes viajan, se esparcen, se difunden. Escogí lo más similar a lo que estamos haciendo nosotros en clase, que son pocos elementos, unos 3 elementos o un poquito más, pueden ser 5, recuerden, siempre en una composición es recomendable números impares en cuanto a los elementos. Aquí hay un Qué buenas fondo. imágenes, profe. Blanca, sí, perdón. Son muy buenas las imágenes porque sirven de referencia a Claro. lo que nos está explicando, me gustó. Sí, ustedes pueden basarse en eso. Recuerden, 3 elementos caseros. Es muy amplio como la interpretación, así que ustedes lo ven en casa. Elementos que les gusten, como este, por ejemplo. Imagínate, 3 frutos, ya bastan para una pequeña composición. Desde ya podemos empezar a criticar, ¿cierto? Esta división aquí al medio tal vez habría sido más recomendable que bajar un poquito este límite entre el fondo y la superficie. Tal vez si quedara acá, no sé. Todos esos objetos de observación y de criterio. Hablábamos en la mañana que eso es conveniente. Antes de comenzar, conviene detenerse a pensar, ¿dónde voy a colocar mis objetos? ¿Cuánto espacio les voy a dar a los bordes? ¿Cómo voy a ocupar todo el formato? ¿Lo ocupo completo? Etcétera. Todas esas cosas hay que mejor detenerse un ratito a pensar. Se fijan aquí en este son 3 manzanas, si no me equivoco, ¿sí? Que ocupan de otra manera, muy diferente a esta, ocupan el espacio, ¿cierto? Aquí es notable cómo el blanco del papel claramente es la luz rebotando en la superficie de la fruta. Aquí, a pesar de que obviamente esto está como recortado aquí, esto es un poquito raro, que el objeto sea recortado aquí tan arbitrariamente. Probablemente esto tendría que ser más alto. Pero
¿Por qué la elegí? Por el tema de que la relación de la mesa con el fondo está casi exactamente aquí en uno de los tercios. El otro tercio estaría por acá. Aquí hay una composición un poquito más cercana, ¿cierto? Están los objetos más cercanos. Hay una división del fondo un poquito distinta, ¿cierto? Ya no está la línea de la mesa, digamos, la línea horizontal, sino que es un juego de líneas, un poquito líneas quebradas, ¿cierto? Eso se ve claramente en esta composición. Hay una esquematización grande de los objetos. Esta también es una manera de resolver la acuarela. Muy a diferencia de esta otra, que prácticamente los elementos se esfuman, casi se funden con el fondo. Uno podría pensar que quizá, pero no creo que esté inacabado, porque aquí está la firma. La persona quiso darle este aire tan etéreo, algo tan evanescente. Los japoneses trabajaron mucho la acuarela con ese concepto de evanescencia, como el mundo que se está, un poco, por decirlo, como que se está esfumando. Aquí hay dos más, aquí claramente se ve objetos más sólidos, ¿cierto? Y en gran parte tiene que ver con esta delimitación de los contornos. Tanto el jarrón como las frutas están prácticamente delineadas. Incluso las líneas se notan. Esto también, hay un delineado. Al contrario de esto, que prácticamente no hay líneas de contorno. Aquí es claro como el objeto termina en un campo de luz. Estas líneas no se esbozan apenas. Yo casi no podría decir lo que es exactamente. Yo podría, tal vez es una tajada de sandía, me remite a eso, pero yo no lo podría decir con seguridad. Al contrario de esto, que es súper obvio, súper claro lo que es. Es importante notar la mancha, ¿cierto? Aquí cómo ocupa el líquido, como para la difusión del tinte. Aquí es súper claro que esto ha sido trabajado líquido. Esta composición es bien hermosa, por un lado por el contraste de los colores, ¿cierto? El amarillo con el violeta inmediatamente le da una riqueza, un atractivo a la composición. El uso de la luz, ¿cierto? Estos brillos, representados por la aparición del fondo, ¿cierto? Del blanco del papel, que nos da luces intensas, tanto en este jarro como en este otro objeto que está acá. Chiquillas, cualquier comentario, me encantaría que ustedes comentaran también estos objetos. ¿Qué les parece? ¿Qué observan? Aquí atrás estas pinceladas gruesas, creando, este fondo puede haber sido creado de forma muy rápida, ¿cierto? Con pinceladas verticales, se va como que dice rellenando el fondo. Y se fijan que son los mismos colores que pertenecen a los objetos. Y aquí abajo una línea que no sabría decir si son algunas frutitas pequeñas o es el borde tal vez de un mantel, no sé. Pero crea una línea de composición también que dirige nuestra vista por acá. Aquí también claramente hay una división, ¿cierto? Que podemos decir que está en uno de los tercios. Si dividimos esto en 3 tercios, aquí este violeta me da 1 tercio, aquí este amarillo que me da otro tercio. Así como aquí también yo percibo una división del fondo con esta superficie, también que está muy cerca de uno de los tercios que van hacia arriba. 1, 2, 3, por aquí.
Son todos esos detallitos lo que hacen que esta composición sea bastante atractiva. Este jarrón con 3 manzanas también. Hay algo especial, se ve como un granulado, ¿cierto? Eso puede deberse a la textura del papel, o tal vez de repente a un tratamiento de la aguada. ¿De qué forma, buenas tardes, profesora, Buenas tardes, Tomás. de qué forma pudiera eventualmente hacerse el tratamiento de la aguada para lograr ese granulado? Y que se aplican algunos, por ejemplo, azúcar o sal, cosas así van produciendo efectos especiales así como de ese tipo. La vela también, profe. Claro, claro. No sé, espero no estar diciendo una burrada, pero algo me suena también de repente bicarbonato, cosas así. Igual es súper recomendable experimentar, ¿eh? Yo he visto así azúcar, cuando... Con sal también. Sal, Con claro, sal que rosa. producen unas iridescencias, unos efectos visuales bien, bien interesantes. Así que, quien quiera experimentar, pero súper bienvenido. Entonces aquí tenemos. Aquí vemos claramente cómo la composición es de 3/3, ¿cierto? Aquí claramente la división del fondo con la superficie donde está el objeto es muy aproximada a los 3/3. 1, 2 y 3. Señora Cecilia, pero al echar sal o azúcar o ¿cómo se llama? O bicarbonato, como dice usted, tendría que estar el papel en forma no vertical, sino que Claro, mesa. sobre una mesa, claro. Sobre Sería una lo más conveniente, ¿eh? A menos que uno tuviera un gran dominio sobre las cantidades de lo que esté aplicando, tanto del agua como de lo que le esté aplicando. Sí, porque el azúcar y la sal no se pega hacia horizontal. Claro, no, sí, de todas maneras, una mesa, es muy común que las aguadas se apliquen en forma horizontal, porque siempre está el riesgo del chorreo. A menos que se quiera usar el chorreo como parte del trabajo. De la composición. Claro. Aquí en este trabajo es de notar que uno de los objetos se sale del formato, ¿cierto? Y eso es posible, o sea, todos lo sabemos que hay distintas formas de encuadre, el plano completo, el plano medio, lo que se llama, cuando hay personas que se habla del plano americano, cuando las personas son enfocadas desde las rodillas o desde un poco más arriba, en que ya el personaje no necesariamente tiene que estar completo, enmarcado dentro del formato. Pueden haber cortes, pero eso hay que hacerlo todo, bueno, todo hay que hacerlo como un poquito a conciencia. Si esto va a salir, es mejor que salga así rotundamente, que no parezca que le faltó espacio. O que fue un error, porque pasa que a veces a todos nos ha pasado de que estamos, especialmente por ejemplo en el croquis, ya nosotros queremos que la figura esté dentro del formato, pero se nos sale. También pasa en este tipo de cosas. Entonces, esos son los temas que hay que ver previamente, en esa etapa de preparación del trabajo, que es donde cabe el boceto, cabe el croquis, cabe la forma geométrica para decir esto, dónde lo voy a colocar, por aquí, por acá. Aquí este trabajo muy suelto, observen por favor las pinceladas. También aquí podemos notar donde el color fue trabajado de forma más aguada, porque vemos la disolución, ¿cierto? Cómo se difunde el color. Podemos pensar que esto se difundió a través del agua, del líquido. En cambio aquí vemos pinceladas secas, ¿cierto?
que nos muestran un poco lo que es el granulado del papel. Todos estos son recursos propios de la acuarela, que los podemos usar indistintamente, dependiendo de los fines del fin que queremos, de lo que queremos mostrar. Observen aquí la separación también de 3/3. Esta línea como que dice de horizonte está muy aproximada a uno de los tercios. Acá. Así como este jarrón también está ubicado aquí en uno de los tercios verticales. Y luego la composición se extiende hacia la izquierda. Pero ¿a dónde va la vista? El primer golpe de vista es acá, ¿cierto? A este tercio. Y de ahí comenzamos a observar. Aquí forma un verdadero ángulo compositivo. Y observen que aquí la persona refuerza su composición con este par de trazos acá. Y este último le puse este fondo, le cambié el fondo para que resaltara este trabajo que ya está con su passe-partout. La acuarela, la forma de presentación por lo general es con un passe-partout y con un vidrio encima como protección. Ustedes saben, el papel es algo tan delicado que conviene presentarlo, tanto cubrir sus bordes para protegerlo de la humedad y encima un vidrio. Y lo ideal sería además con un marquito para no permitir la entrada de la humedad, que es muy invasiva y que deteriora mucho los trabajos en papel. Bien, esta es la última imagen que encontré. Yo en la mañana les pedí a los alumnos que se dedicaran tiempo a observar. En internet hay, pero una gran, inmensa cantidad de acuarela. Por el momento yo les sugiero, bueno, obviamente son libres de mirarlos todo lo que quieran, pero por el momento observen estas pequeñas composiciones de pocos elementos que les sirvan un poquito de guía para sus trabajos, para sus tareas. Y a quien recomendamos ver fue a un gran acuarelista inglés que es William Turner y a un chileno que es Hardy Vistuba. Hardy Vistuba, hay un concurso que lleva su nombre, un concurso de acuarela. Hace poquito salieron los resultados de uno de los últimos concursos de acuarela y ahí también acuarelas, la mayoría son acuarelistas chilenos, conviene mirarlos. ¿Ah? Se ve la gran variedad de posibilidades que nos da la acuarela. Bien, chiquillos, si algún comentario, Profesora, ¿podría enviar los nombres por WhatsApp para poder buscarlos? Ya, inmediatamente le escribo los nombres. William Turner es, pero eximio acuarelista inglés, y aquí en Chile han habido acuarelistas muy connotados. ¿Eh? A Hardy Vistuba es uno de ellos, pero obviamente hay más. Entonces lo que les pido es que se vayan interiorizando en lo que es la técnica de la acuarela, porque la técnica de la acuarela es aparentemente sencilla, pero la verdad que no es tan sencillo, es bastante difícil, porque está lograr ese dominio de la pincelada, porque el objetivo máximo de la acuarela es la instantaneidad, o sea que queda la pincelada en el tono y en la luz, o sea, en el tono hablamos de luz, y en el matiz exacto, en lo posible, sin tener que repasarlo. Entonces, ese cálculo es una verdadera ecuación. Entonces, por eso nosotros estamos comenzando con objetos muy simples, casi monocromos, con muy poquita influencia del color, porque tenemos que, yo prefiero que avancemos de poquito, perdón, quiero llegar a... Se fijan en estos elementos, uno podría decir que hay poco color.
a pesar de que el ojo, en la medida que observe y observe, va a ver cómo todos estos colores se están irradiando a todo alrededor. Recuerden que el color es, como quien dice, alguien decía que el color es la enfermedad de la luz. El color es un subproducto de la luz. Y la luz no tiene límite. No se queda en un objeto. La luz inunda todo el espacio. Y con la luz van los colores. Entonces, aquí hay un mundo de color. Sutil, pero está aquí. Aquí ya podemos ver el verde aquí abajito. Aquí vemos claramente el rojo de la manzana. Y así. Aquí es donde es más evidente, en este reflejo. Pero también se está reflejando para acá, y así. Como les digo, después de 1 o 2 horas de observación, los colores empiezan a aparecer con mucho más nitidez. Chiquillos, quedan 2 minutitos. Así que, si hay alguna pregunta, alguna observación, me encantaría. Bueno, espero que están todos muy bien y con ánimo de hacer sus acuarelas. Recuerden, la cantidad en la acuarela es súper evidente que es la cantidad la que nos lleva a una calidad. Profesora, una ¿Sí? consulta. Hola, Marcia. ¿Podemos elegir alguna lámina para, digamos, copiarla o hacemos nuestros propios bodegones? Los propios bodegones. Ya, Porque, ya. para que puedan observar en forma directa y agudizar la percepción. Porque la foto les da el trabajo terminado. En cambio, un bodegón que tengan ustedes les va a ir demandando cada vez más observación, les va a ir provocando y les va a ir dando más información en la medida que miran. Ya, gracias, profesora. Bodegones pequeños de 3 elementos, no es necesario más que eso. Eventualmente podía ser uno si tuviera mucha riqueza, por ejemplo, si fuera una botella con una flor, la botella con sus transparencias, reflejos y brillos le va a dar mucho trabajo, así que podría ser también un elemento, siempre que representara mucha riqueza, tanto tonal como cromática. Pero yo prefiero los 3 elementos simples, porque además estamos trabajando el tema de la asimetría. Se fijan, estos 3 elementos presentan grados de, o sea, sus cuerpos son simétricos, pero presentan elementos de la asimetría, porque ese es otro de los contenidos